Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a un capítulo más aquí en Telecable, en Es Asturias Televisión, al programa Y en una jornada esta en la que conocemos la sentencia del caso de los ERES. Bueno, eres tú, ya lo decía, o eres tú, ya lo decía hace mucho tiempo Mocedades con esa canción que se hizo tan popular. Si primero fue el caso Gürtel el que devastó al Partido Popular, bueno, pues ahora hemos conocido la sentencia de los ERES día después o semanas después del resultado electoral. Bueno, vamos a ver ahora qué consecuencias políticas trae, las que le trajo la Gürtel al Partido Popular y el Bárcenas al Partido Popular, ya lo sabemos. Vamos a ver ahora qué factura le pasa al PSOE. Una sentencia, la de los ERES, que nos trae 6 años de cárcel para Griñán y 9 de inhabilitación para Manuel Chaves. Bueno, pues lo que decíamos, ya lo dijo Mocedades hace mucho tiempo, aquella canción que está sonando en estos momentos. Eres tú, en una letra que decía, eres como el fuego de mi hoguera, eres tú el trigo de mi pan, como mi poema, eres tú como una guitarra en la noche. Noche que puede que se abata ahora sobre el Partido Socialista. No lo sé, el tiempo lo dirá. Bueno, vamos a continuar el espacio de esta noche y vamos a hablar de una cita solidaria porque de los próximos días, del 22 al 30 de noviembre, todavía quedan fechas, bueno, pues los asturianos tenemos una cita para marcar en el calendario con la solidaridad de aquellos que más necesitan y que es lo primordial que necesitan las personas para vivir. Bueno, pues es pregunta de escolares. Lo principal que se necesita son alimentos. Bueno, vamos a hablar a continuación con Bernardo Sopeña, él es presidente de la Fundación Banco Alimentos de Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues decía yo que tenemos una gran cita con la solidaridad, con la gran recogida de alimentos 2019, que se desarrollará del 22 al 30 de noviembre. ¿Con qué objetivos, Bernardo? Los objetivos es intentar superar en todo lo que podamos los 150.000 kilos de alimentos, es decir, llegar a un 10 a un 15% de los alimentos que repartimos todo el año que puedan salir de esta gran recogida. Es la 7ª gran recogida, es una iniciativa que ya se inició hace varios años con la Federación de Bancos de Alimentos, FESVAL, y que también se hace simultáneamente en los 55 bancos de toda España y también en varios países de la Unión Europea, pertenecientes a la FEBA o la Federación Europea de Bancos de Alimentos. Los objetivos fundamentalmente es movilizar a la población, sensibilizarla sobre estos problemas que está generando la malnutrición y la falta de recursos suficientes para tener una alimentación digna en muchas familias, y el motivar al voluntariado. Vamos a necesitar una movilización grande de voluntarios, más de 1.200, para poder estar en todos los centros comerciales del Principado, en todas las grandes superficies, y estar atendidas esos puestos de recogida con voluntarios. ¿Es fácil localizar o movilizar a 1.200 personas para...? No es nada fácil, y movilizarlas y luego distribuir los turnos de asistencia a los centros, etc. Normalmente para las actividades normales contamos con 55 voluntarios que son jubilados, pero que muchos participan también en la gran recogida, pero para las actividades a lo largo del año, no, esta es la más complicada porque hay otra en primavera que son en varias fechas, pues ya tenemos siempre un listado de unos 300 a 400 voluntarios, de los cuales más del 70% en esos casos son escolares, lo cual es de un mérito enorme y de una garantía grande para el Banco de Alimentos contar con todos estos chavales
fruto todo ello de la campaña de sensibilización que hacemos por los centros escolares. Pero luego se suman, en este caso tienen que sumarse en toda Asturias, sobre todo en los grandes núcleos de población, asociaciones, entidades de todo tipo, Claro. e incluso las propias entidades que son benefactoras o beneficiarias Sí, sí. de los alimentos también nos ayudan. Y bueno, sí, estamos siempre en 1.200, 1.300, depende del año, y es difícil, pero la gente se vuelca. Ya tenemos un equipo de trabajo que está recibiendo totalmente ya en todos estos días, porque hicimos ya la presentación la semana pasada, y está haciendo un trabajo intenso de un listado de voluntarios, y en ese sentido, como digo, fundamentalmente la mayor parte son escolares y también familias enteras, Que asociaciones, participan, etc. claro. 150.000 kilos de alimentos, me decía, ¿cuántos se recogieron en la edición pasada? Bueno, más, 167.000 aproximadamente. Bien. Pero bueno, pusimos una cifra que sabemos que vamos a superar con creces. Y si llegamos Y si se supera, pues perfecto, claro. a los 200.000, no podemos ponernos en 200.000 y luego porque llevas la alegría de superar lo que te propones, pues siempre es importante. Y para la gente que quiera donar, aunque muchos ya somos voluntarios a la hora de donar alimentos en los centros comerciales, ¿qué alimentos son los recomendados? ¿Qué es lo que Bueno, es de más urgente necesidad? son alimentos que sean energéticos, Sí. que tengan, sobre todo, vamos a centrarnos en el aceite, en las conservas, tanto vegetales como animales, en los productos de desayuno, chocolates, colacao, café, galletas, etcétera. Luego también en las legumbres, en ese caso casi que vamos a llegar al invierno, preferentemente ya precocinadas, garbanzos, lentejas, alubias, etcétera. Y lógicamente digo precocinadas porque son de fácil, de fácil preparación y que se gasta poca energía. Claro, Por el ahorro energético, porque realmente en estas familias que reciben los alimentos también tienen pocos recursos hasta para calentarse incluso, en ese caso. Quiero hacerle una pregunta, Bernardo, que algunas personas se hacen o se pueden hacer. ¿En España hay gente que pasa hambre? Yo no me atrevo a decir que haya gente que pasa hambre. Yo sí diría que hay muchísima gente que tiene pocos recursos y que está mal alimentada, que no es lo mismo, ¿eh? Lo que es hambre, el concepto de hambre, cuando hablamos de hambre en el mundo y de hambruna, pues no, yo creo que nadie pasa hambre. Los conductores sociales están dando muchas comidas, aquí nadie se queda sin comer, pero lo que sí hay es pocos recursos para alimentarse. Entonces hay una malnutrición, muchas familias, muchos niños malnutridos, que eso a la larga pues genera pues la obesidad, hay una relación muy directa entre la malnutrición y la obesidad, enfermedades, etcétera, de todo tipo, porque no se consumen alimentos, una dieta adecuada de alimentos, sino alimentos de una forma, bueno, muchas grasas saturadas, mucha bollería, muchas cosas de ese tipo, que son alimentos baratos y se repite mucho. Hay muchas familias que no se pueden permitir comer carne o pescado ni siquiera una vez a la semana, y cosas de este tipo. ¿A quién va destinado todo el alimento que se recauda? Nosotros no tenemos un contacto directo con el consumidor, con el beneficiario al cual llegan los alimentos. Nosotros atendemos a unos 18.000 asturianos que están acogidos en instituciones benéficas, asistenciales, de todo tipo. En este caso, tenemos en este momento unas 165
entidades en todo el Principado. Lógicamente, donde hay más población es donde hay más Sí, entidades. sí, lógico. Entidades casi todas, la mayor parte de reparto, es decir, son entidades que luego recogen los alimentos cuando les llamamos y luego los distribuyen entre las familias o entre las familias que acogen. También hay unos 25 o 26 entidades que tienen sus propios comedores sociales y que, digamos, las cocinas económicas, Sí. albergues, etcétera, y que ellos mismos transforman, no reparten los alimentos, sino que se los dan ya cocinados en estos comedores. Dicen los que entienden de esto que nos aproximamos a una nueva crisis económica. La anterior devastó el empleo, muchísima gente se fue al paro, con lo cual se pierden los ingresos una vez que ya se acaban los subsidios, y comienzan los problemas para la compra de todo tipo de artículos, entre ellos la comida. ¿Están ustedes ya con un horizonte de crisis en la perspectiva? Bueno, los datos estadísticos lo dicen. Por ejemplo, los informes del año pasado se presentaron ahora hace poco, tanto de EAPN, de la Alianza, etcétera, hablan de que ha crecido un poco a nivel nacional, hasta de un 26, casi un 27%, de españoles que están en exclusión o en riesgo de exclusión. Lo que pasa que son Españoles datos... y no españoles. Y no españoles. Aquí en Asturias estamos 9 puntos por debajo de la media. Según esos datos, sí. En Asturias estamos ahora en torno, se ha subido del 17 al 19 o al 20%. Unos 7, 8 puntos por debajo de la media. Pero si eso lo aplicamos estadísticamente con la población que tenemos, pues tenemos que hablar de 173.000 Sí. asturianos que estarían en riesgo de que la parte de ingresos que le corresponde por persona son inferiores a, me parece que está la cifra ahora en torno a los 700 euros. ¿Cuánto, perdón? 700 euros, 8.000 y algo por persona, de ingresos al año. ¿Consideramos entonces que estar por debajo de 700 y pico euros es estar en riesgo de exclusión social? Sí, es lo que se considera la fórmula AROPE, que es la que da la Unión Europea para valorar lo que es la pobreza, en este caso, o la exclusión social. Correcto. Bueno, ¿somos solidarios los asturianos? ¿En estos 7 años lo hemos demostrado? Sí, nosotros, el Banco de Alimentos, no solo individualmente estas campañas, la gente se vuelca con nosotros. Realmente, hablar solo de esas cantidades o en lo que se recoge en las campañas de esta, que es la principal, y las anteriores, la de primavera, y de las que se van haciendo a lo largo del año en empresas, etcétera, pues aportan casi un tercio de todo lo que repartimos. Claro. Nosotros, el principal abastecedor nuestro, fundamentalmente, deben de ser los excedentes alimentarios. Deben ser las empresas del sector de la alimentación, pues debe intentar, pues, por todos los medios y los centros comerciales también, tener el mínimo desperdicio. Nosotros garantizamos a las empresas que los alimentos que tengan defectos, pero que estén en estado de consumo, que no los destruyan, que no los den, porque realmente están colaborando casi todas las empresas, pero tenemos que incidir más, que es nuestro objetivo. No es paliar el hambre, nuestro objetivo fundamental es luchar contra el desperdicio y, lógicamente, evitar que haya desperdicio y que al mismo tiempo hay una bolsa muy grande de personas que no tienen recursos suficientes para alimentarse adecuadamente. Claro. A vuelta a la esquina está la Navidad. Por ejemplo, en las grandes superficies ya hay turrones. ¿Es el momento ahora de decir, oye, pues voy a donar también un par de tabletas de turrón, o esto esperamos a más adelante? Sí, ¿o cómo bueno, ese problema lo tenemos resuelto ya desde hace unos años de una forma distinta. Nosotros tenemos hay personas que no hacen no donan los alimentos, pero sí ingresan dinero. Tenemos una cuenta en Caja Rural para donaciones, para la compra de alimentos. Entonces, ahí, a lo largo del año, es un goteo constante. Y entonces,
Ahora empezamos un reparto, estamos ahora en pleno reparto, previo a la Navidad, que va a durar hasta empezamos ahora, se acabará en primeros de diciembre el reparto. Entonces, lógicamente, en ese reparto, porque el siguiente ya es después de Navidad, Claro. tiene que ir al turrón. Sí. Entonces, con esas, el turrón ya lo compramos previamente para que en ese reparto las familias tengan ya el turrón. Puedan disfrutar de una Entonces, Navidad. en la campaña siempre aparece algo de turrón que se distribuye después, pero generalmente no pedimos turrón en esta campaña porque pedimos otro tipo de alimentos, porque ese ya lo tenemos, el turrón y estas cosas, ya lo tenemos nosotros previsto y ya está empezando a repartirse a las familias a lo largo de este mes y del que viene. Por lo tanto, hombre, nosotros preferimos que en esta campaña preferimos legumbres, preferimos que el turrón. Pues ya lo saben, oye, que se parece una tableta de turrón, no se va a perder, pasa por nada. supuesto. No. Pero principalmente aceite, conservas, cacao para desayuno, café, alubias, azúcar, galletas. Bueno, son algunos de los alimentos que conforman ese abanico que ustedes pueden desde el 22 hasta el 30 de noviembre, bueno, pues donar a los voluntarios, a los 1.200 voluntarios del Banco Alimentos que estarán desplegados por las grandes superficies comerciales del Principado de Asturias. Bueno, pues recogiendo esas aportaciones modestas de cada uno, lo más seguro, pero que pueden hacer mucho bien y que de hecho lo hacen a aquellas personas que más lo necesitan. Bernardo, solo me queda que anime a la gente a que participe y a que, oye, de la que vas a comprar, bueno, pues la compra diaria, pues dices, Sí, ¿y esto para el Banco Alimentos? Les daremos una bolsa para específica. Ya hemos en esta campaña, en contacto también con Liberbank, pues hemos actualizado las bolsas de forma que sean reciclables, que se puedan dar en un solo uso, que no sean contaminantes, Claro. que es un esfuerzo que a nosotros nos suponía mucho dinero y nos ayuda, en este caso Liberbank, a superarlo. Y en esa bolsa, pues cada uno deposite lo que pueda y realmente que sepan que la campaña esta es una de ellas, pero que el Banco de Alimentos estamos a lo largo del año ahí siempre dispuestos a recoger cualquier donativo, cualquier donación, tanto de personal como de empresas, como de entidades de todo tipo, porque realmente mantener una estructura, una organización que lo que priva es la gratuidad en el recibo de los alimentos y en el reparto, pues es muy difícil. Sin es duda. bastante complejo. Pues Bernardo Sopeña, presidente de la Fundación Banco Alimentos de Asturias, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y, bueno, pues difundir lo que es esa gran recogida, ya lo saben, del 22 al 30 de noviembre en las grandes superficies comerciales y en las medianas superficies comerciales. Bueno, objetivo 150.000 kilos, estamos seguros de que con la solidaridad de todos se va a superar. Muchísimas gracias, Bernardo. Gracias a vosotros. Nos vamos rápidamente para volver más rápido aún y continuar el espacio esta noche. Hasta ahora. Bueno, vamos a continuar el espacio esta noche, vamos a cambiar totalmente de asuntos. Si hablábamos de solidaridad, en este caso vamos a hablar de negocio y de la mejor forma de prepararse de cara a los negocios. Bueno, pues en este siglo XXI, dicen los expertos que este siglo XXI es sin duda el siglo de las mujeres y precisamente, bueno, pues con una mujer que sabe de negocio, que sabe de empresa, vamos a hablar a continuación. Se trata de Begoña Fernández Costales, ella es presidenta de FEDA, que es la Federación de Mujeres Empresarias y Directivas de Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Juan, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues agradecemos su presencia esta noche porque la hemos traído prácticamente secuestrada de un encuentro que ha tenido de networking que ustedes han titulado, y así lo ponemos en la pantalla, Netwarming. Bueno, en el cual, ¿qué es lo que han tratado? ¿En qué ha consistido? Bueno, la verdad es que puedo decir que ha sido un éxito rotundo. Esta jornada nosotras la valoramos mucho porque
es cuando realmente las mujeres hacemos networking, o en este caso netwoman, como la hemos titulado entre nosotras. Y la jornada ha constado de 3 partes. La primera parte, hemos tenido de presentadora a Arantxa Nieto, y ella se ha encargado de presentar el evento. Yo he hecho una pequeña presentación de lo que es FEDA en 5 minutos, y a partir de ahí cada una de las inscritas en esta jornada ha presentado durante 1 minuto su cargo, su empresa y exactamente qué es lo que hacen, para ver de qué manera podemos interrelacionar entre nosotras, entre nuestras empresas, y ver qué sacamos de networking común entre todas. Me parece un trabajo de síntesis impresionante, poder decir en un minuto... En un minuto, sí. Había un programa en la televisión que a mí me gustaba mucho de políticos que tenían el micrófono y se les era bajaba, 1 minuto exacto, y al minuto se le bajaba. Bueno, pues un poco la idea era exactamente la misma, ¿no? En 1 minuto intentar sintetizar qué es lo que hace tu empresa y en qué puede colaborar con el resto de las empresas que estaban inscritas. Y a partir de ahí, cada una tenía un blog donde apuntaba exactamente con quién podía estar más interesada en participar, en hablar después. Cuando ha finalizado esta presentación, hemos tenido una presentación de la vocal coach Gloria Blanco, que Gloria Blanco nos ha explicado de forma fantástica cómo hablar en público, más que nada de cara a la técnica vocal y a no quedarse sin voz cuando tienes que estar en presentaciones, tienes que estar mucho tiempo hablando en conferencias, reuniones, y la verdad que ha sido realmente interesante. Claro. Cuando ha terminado esta chica, Gloria, hemos pasado directamente a una copa, y entonces ahí ya ha habido interrelación entre directo, todas nosotras, claro. Y quienes querían hablar con unas y con otras, pues ha habido ahí un intercambio de tarjetas. Nosotras a la entrada hemos regalado un tarjetero para que la gente pudiera guardar las tarjetas, y además, que yo ahora no lo tengo porque lo he borrado, teníamos una impresora de tinta para hacer tatuajes. Y entonces, según entrabas, aquí hemos grabado a todas las que han querido, claro. Que han sido la mayoría. Lógico. Yo soy Feda. Anda. Esto con agua y jabón, nada, se quita, se va en un segundo, pero es una manera de identificarse y de sentirse dentro de un grupo. De hacer grupo, ¿no? Exacto. En este caso. Bueno, le propongo un reto. Cuénteme en 1 minuto, ¿qué es FEDA? En 1 minuto. FEDA, la Federación de Mujeres Empresarias y Directivas. Nosotras llevamos desde 1993 ya apostando por el empoderamiento de la mujer en todos sus ámbitos, ¿no? Porque qué duda cabe que la mujer hoy día está plenamente incorporada al mundo laboral, pero sí que es verdad que todavía nos quedan muchas cosas por hacer, como llegar a esos consejos de administración, puestos de dirección que parece que todavía nos cuesta, ¿no? llegar ahí. Sí está ese techo de cristal todavía. Muchas veces viene por una cuestión histórica y otras muchas impuestas por nosotras mismas, porque sí que es verdad que nosotras mismas muchas veces nos ponemos límites porque pensamos que no podemos llegar a hacer algo, y creo que es importante que federaciones como la nuestra existan para que nos podamos creer que efectivamente podemos estar ahí. Claro. Son las 10:30 de la noche aproximadamente. ¿Para ustedes es difícil incluso el tema de la conciliación? Es decir, conciliar la vida laboral y familiar quizás por una cuestión histórica adquirida, ¿no? De la casa se ocupa la mujer. Hemos oído esto muchísimos millones de veces. Usted lo habrá oído tantas veces como yo, si no más. ¿Es difícil conciliar? Bueno, es difícil, pero no imposible. Sí que es verdad que nosotras necesitamos una ayuda en el tema de la conciliación, porque muchas veces cuando tenemos 2 sueldos siempre se escoge el más alto. Y hay uno que se sacrifica, por decirlo de alguna manera. Y hasta ahora viene siendo de la mujer porque normalmente es el sueldo inferior. Entonces, todo esto se une con el tema de la conciliación, y muchas veces las mujeres deben renunciar a esos trabajos, pues porque la vida en casa no les permite poder estar trabajando y ocuparse de la familia a la vez. Nosotras queremos que
tanto el hombre como la mujer se ocupen, pero la idea es que nosotras no tengamos que renunciar a ese puesto de trabajo y que la conciliación sea por ambas partes, tanto del hombre como la mujer. Yo, en mi caso particular, bueno, como ya conoces, yo viajo todos los meses a África, pues tengo allí la empresa. Y bueno, pues concilio muy bien, con normalidad. con normalidad, no tengo ningún problema. Una pregunta que bueno, es curiosa y viene un poco por el tema histórico del que hablamos. Yo cuando estoy en misiones en otros países, como en Burkina Faso o Mali, estoy rodeada de muchos hombres. Claro. Y la pregunta de todos ellos es, pero ¿y tú cómo te arreglas? Y entonces claro, yo digo, claro, porque me dicen, tienes 2 niños y familia, y trabajo, ¿y tú cómo te arreglas? Y entonces yo quedo mirando así y digo, bueno, pues yo me arreglo bien, ¿y tú cómo te arreglas? Claro. Porque realmente ellos también tienen hijos, lo que pasa es que también tenemos que acostumbrarnos a movernos en este mundo y ellos a nuestra presencia, ¿no? Por decirlo sin duda, de alguna forma. Bueno, entiendo que esto va mejorando con el paso de los años. Entiendo que usted lo ha tenido más fácil que su madre y que su abuela, que su hija lo va a tener más fácil que usted y que su nieta lo va a tener más fácil que su hija, ¿no? Bueno, en ese sentido vamos en el buen camino, quizás, ¿no? Sí, vamos en el buen camino y bueno, la verdad que es Pero hay que pelearlo. Un éxito ya para nosotras, pero sí, hay que pelearlo día a día. Bueno, pues igual que yo viajo continuamente fuera y a día de hoy todavía es escasa la presencia de las mujeres, la idea de estar todos los días ahí es lo que va a hacer que cuando yo vuelva a viajar o cuando mi hija viaje, claro, que seguro lo hará, haya más mujeres. Y bueno, porque yo siempre lo digo, esto no es una competición entre hombres y mujeres. Nosotras y nosotros nos compenetramos y nos complementamos a la perfección. Las mujeres tienen unas características, los hombres otras, pero eso es lo que da riqueza, que entre los dos nos compenetramos perfectamente y hacemos un tándem perfecto. Claro. Hablábamos antes del techo de cristal, de la presencia en consejos de administración. Paradójicamente, la mujer más poderosa de España se sienta en un consejo de administración, no es la reina Leticia, es Ana Patricia Botín. Claro, ¿es un ejemplo a seguir o a ella le viene de cuna? Es un ejemplo a seguir. Te puede venir de cuna y puedes o no aceptarlo. Realmente para nosotras, evidentemente, es un ejemplo a seguir siempre. Cualquier mujer que destaque, y sobre todo en el caso de Ana Botín, más. Para nosotras es un modelo a seguir y independientemente de que te venga o no de cuna, el trabajo y la labor que ha hecho ella es encomiable. Encomiable. Bueno, hablábamos de esa actividad que han tenido esta tarde. Han tenido más a lo largo del mes porque verdaderamente, mirando la agenda cuando preparaba las preguntas, ustedes no paran. Sí, no paramos y esa es nuestra idea. Nosotras también, dentro de nuestras asociadas, queremos poder darles el máximo posible, que se sientan identificadas con la federación y que noten que el por qué están en FEDA. Nosotras este mes tuvimos todavía, el lunes pasado creo que fue, unas jornadas que son precisamente para tratar el tema de las mujeres en puestos de dirección en consejos de administración. Esta última pasada fue talento femenino en los consejos de administración. Reunimos a mujeres, la mayoría asturianas, que se encuentran actualmente en puestos de dirección y consejos de administración, y la verdad que fue un éxito rotundo. La primera jornada la tuvimos el año pasado, justo hace un año, y fue tal el éxito que decidimos repetirla este año. Y ahora, bueno, creo que ya puedo contar como novedad que está teniendo tanto éxito que la idea es hacerlas cuatrimestrales. Entonces, hoy, esta noche, en la presentación de NetWomen, fue una de las cosas que anuncié, que estas presentaciones empezarán a ser... con carácter cuatrimestral. Con carácter cuatrimestral y bueno, pues sobre todo el poder contar con todas estas empresarias y directivas
Si son asturianas mejor, pero si no, normalmente lo que hacemos es asturianas por el mundo, que hay muchas, y procuramos traerlas a estas jornadas de consejos de dirección, y la verdad que está teniendo muchísimo éxito, y de ahí pues ha surgido la idea de un programa que, bueno, a nivel nacional se llama Promociona, y hace que las mujeres puedan tener una más fácil entrada en los consejos de administración. Es un máster que está apoyado tanto, en este caso sería por el Principado de Asturias, como por la propia empresa. Correcto. Y habría una tercera pata, que es la seleccionada para realizar este máster, y que cuando termine podrá tener acceso directo pues, a las empresas dentro de esos puestos de dirección y consejos de administración. ¿Es favorable al tema de las cuotas, que algunos partidos políticos lo llevan como un mantra? Bueno, igual queda un poco feo decir esto. Yo personalmente no soy muy fan de las cuotas, pero sí, porque yo creo en la meritocracia. Sí, correcto. Pero realmente sí creo que deben existir, porque desde esa partida en una carrera, nosotras históricamente salimos desde un poquito más atrás. Entonces, aunque yo no soy muy partidaria de esas cuotas, sí creo que son útiles para que al menos podamos empezar desde el mismo punto de salida que los hombres. Ojalá llegue un punto en el que tengan que desaparecer las cuotas, claro, que no sean necesarias. La otra vez que había estado con nosotros, al inicio del verano, bueno, conocíamos que usted dirige una empresa que trabaja principalmente en África, en el continente africano. Había luego gente que me comentaba, bueno, pero esta chica, vaya valor trabajar en África, donde, bueno, pues oye, no son las relaciones hombre-mujer no son como las nuestras en el mundo occidental. Sí. ¿Lleva un plus de valor trabajar en África? O inconsciencia, quién sabe. Cuéntemelo Bueno, usted. yo creo que sí, hay un poco. Yo creo que va con mi espíritu aventurero que he tenido toda la vida. Yo en casa, me cae la casa encima. Yo ¿Sí? en 2 horas ya tengo que salir, no puedo. Creo que va mucho con el carácter, pero luego realmente creo que hay muchas cosas que la gente cree que a lo mejor por ser África para una mujer es más complicado, y al revés, todo lo contrario. Yo en ningún momento he tenido ningún problema en por lo menos donde estoy trabajando. Yo trabajo sobre todo en Guinea Ecuatorial, estoy basada en Guinea, y a partir de Guinea me muevo para el resto de los países de África. Correcto. Sobre todo África Central, como Mali, Camerún, Gabón, Congo, RD y Brazzaville. Y bueno, sobre todo, más que una cuestión de que sea África, influye a lo mejor que sean países o no musulmanes. Y dentro de los musulmanes yo creo que hay una diferencia entre la África negra, por decirlo de alguna manera, y los países árabes. Yo no tengo ningún tipo de problema por ser mujer. Ellos entienden de negocios, y si es contigo con quien tienen que firmar el contrato, les da igual que seas blanco, negro, rubia, hombre, mujer, o moreno o chino, o sea, les da exactamente igual. Donde hay quizá más problema es en los países musulmanes, pero como todo en esta vida, yo creo que con respeto y profesionalidad no tiene por qué haber problemas. En Senegal me pasaba que, bueno, ellos los musulmanes a las mujeres no te dan la mano, te saludan así. Y hay veces que en las reuniones estoy con mi delegado y no se dirigen a ti directamente, están continuamente hablándole al caballero. Pero bueno, fíjate, en este caso tiramos de practicidad, claro, y le digo, Silvio, hoy eres tú el jefe, y adelante, ya está. Adelante, ocúpate de ello. ¿África es un continente de oportunidades actualmente para las empresas españolas, o puede serlo? Totalmente. Yo lo tengo claro desde que fundé mi empresa. Yo tengo contactos en prácticamente todo el mundo, pero yo soy yo sola y no puedo apuntar a todas las direcciones. Entonces, desde el primer momento decidí que iba a apostar por África, porque son países emergentes y para mí África es el futuro, sin duda alguna. Claro.
y cualquier país de África. La gente se preguntará, ¿a qué sector pertenece su empresa? Bueno, nosotros hacemos proyectos llave en mano. ¿Sí? Y equipamos desde, bueno, por ejemplo, un hotel, desde el momento que entras por la puerta, absolutamente todo lo que hay en el hotel lo proveemos nosotros. Ah, correcto. Desde diseño, imagen de marca, creación de todo esto, y luego se hace el diseño de todos los muebles, se fabrica. Sí. Fabricamos en España. Sí. Mi valor añadido en África es precisamente Perdón. el vender producto made in Spain y producto de calidad, y yo, a ser posible, si lo puedo sacar desde Asturias, pues mejor que mejor. Dicen los que saben de esto que viene otra crisis. ¿Ustedes notan una desaceleración, una ralentización, un miedo quizás porque el dinero es cobarde? Sí, se está notando ya. Yo a nivel exportación no lo noto tanto porque el 90% de mi negocio se va fuera, no hago aquí en España. Correcto. Pero hablando con las asociadas sí te comentan que efectivamente hay una desaceleración y ya se está empezando a notar. Claro. La mujer es más... parto de la base de que para mí son iguales, ¿vale? Tanto el hombre como la mujer. No voy a añadir un plus ni al uno ni al otro, ¿vale? Pero siempre hay, bueno, no sé, quizás un sexto sentido. ¿La mujer es más consciente, menos arriesgada a la hora de afrontar una crisis? Es decir, ¿tiene más los pies en el suelo y echa más las cuentas al milímetro? Bueno, por regla general se puede decir así. Todo depende de cada caso. En mi caso es todo lo contrario. Todo lo contrario. Es mi marido el que El tira que para echa el freno. atrás y yo la que voy hacia adelante. Por eso nos compenetramos perfectamente, Correcto. yo creo. Quizá la mujer sea más cauta en ese tema, pero bueno, hoy día yo creo que ya más o menos vamos arriesgando todos y todas lo mismo, ¿no? Claro. Para finalizar, en tiempos, esperemos que no, de una crisis incipiente, comunicar, saber vender cada cual su negocio, tal y como hicieron esta tarde, ¿es de vital necesidad? Sí, y sobre todo, respecto a la pregunta que me haces, quisiera sacar el tema de nuestro próximo congreso, que será en febrero. Lo que habíamos, lo comentamos en nuestra anterior entrevista. Sí. Nosotras hemos creado el eje de mujeres empresarias y directivas del norte de España. Sí. En ese congreso, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que esperamos? Nos hemos unido todo el norte. El primer congreso va a ser en febrero, puesto que ha sido iniciativa nuestra, será aquí en Asturias. Y no vamos a tratar como tal una cuestión de género, sino todo lo contrario, precisamente lo que me estás preguntando. Vamos a tratar problemas que nos atañen a todos, sobre todo en la zona del norte, que va a ser la descarbonización, la despoblación. Queremos hablar de la industria 4.0, queremos hablar dentro de la industria de la inteligencia artificial, donde la mujer tiene un papel escasísimo. Sin duda. Y queremos resaltar lo que son los yacimientos de empleo, porque ante una crisis como la que parece ya se está avecinando y se acerca, sí que es verdad que, por ejemplo, la mujer tiende a estudiar otro tipo de profesiones, y estos yacimientos de empleo lo que te dicen es cuáles van a ser los empleos del futuro. Y ahí tenemos que formar desde las bases, tanto a hombres como a mujeres, de chicos, aquí está el futuro, aquí es donde va a haber empleo, en la inteligencia artificial, en la industria 4.0. Queremos resaltar todo eso en este congreso, que no vamos a hablar en clave de género, aunque sí se va a tocar, evidentemente, pero la idea es de por dónde va a ir el futuro, hacia dónde nos tenemos que dirigir. Pues Begoña Fernández Costales, presidenta de FEDA, de la Federación de Mujeres Empresarias y Directivas de Asturias. En febrero tienen el congreso, hablamos previamente, en enero ya hay que hablar, ya hay que hablar de ello, sin duda. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros, Juan. Gracias.
Nos vamos muy rápidamente a publicidad y volvemos. Vamos a continuar hablando de dinero, pero en este caso, bueno, pues ya lo verán, de un tema que tiene que ver con, ya lo decía Cervantes en una frase del Quijote, cuando el propio Quijote le decía a Sancho, Sancho, con la iglesia hemos topado. Bueno, vamos a ver lo que nos cuentan, nuestros siguientes invitados hasta ahora. Bueno, continuamos el espacio de esta noche. Hace, bueno, pues aproximadamente 2000 años, hubo un hombre que dijo, dadle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Sin embargo, bueno, pues años más tarde, aquello parece que no se aplicó al pie de la letra, ¿no? Bueno, vamos a hablar a continuación de un tema que quizás por su título, las inmatriculaciones, pues a muchos de ustedes no les digan mucho. Sin embargo, es un tema que ya verán que tiene su enjundia, tiene su interés y sobre todo tiene su importe económico. Bueno, para hablar de este asunto se encuentran esta noche con nosotros dos invitados, paso a presentárselos. Ellos son José María Rosell, que es coordinador del Grupo de Inmatriculaciones en Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y junto a él, Luis Fernández, que es presidente de Asturias Laica. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues entonces, por definición, para ir centrando el tema, ¿no? ¿Qué son las inmatriculaciones de la Iglesia Católica? Bueno, una inmatriculación es la inscripción por primera vez de un bien inmueble en el registro de propiedad. Bien. Sin más. Y hasta ahí no hay ningún problema. Bien. Es decir, por ejemplo, una persona compra un piso y lo inscribe en el registro de propiedad. Perfectamente. Correcto. ¿Cuándo surge el problema? El problema surge cuando no existen títulos de propiedad. No digo yo que se hayan perdido porque se vuelve al notario y se saca una copia, sino no existen títulos de propiedad de ese bien, que es el caso de la mayoría de iglesias, ermitas y prados vecinales y demás. ¿Qué pasa en estos casos? Pues cualquier ciudadano lo que tiene que hacer es iniciar lo que se conoce como un expediente de dominio. Sí. En ese expediente de dominio interviene un notario, puede intervenir un juez, pueden aparecer testigos, se aporta documentación, se investiga y en última instancia se resuelve. Sí. ¿Pero eso es así para todos los ciudadanos? No. No. ¿Por qué? Pues porque desde 1946 la Iglesia Católica, y solo ella, y esto es importante, tiene la capacidad, o ha tenido, mejor dicho, la capacidad legal de inscribir un bien saltándose todo ese procedimiento garantista con una simple autocertificación eclesiástica. Es decir, el mismo obispo o su secretario extiende una certificación diciendo esto es mío, con ese papel se va al registro y ese bien queda inmatriculado a nombre de la Iglesia Católica bajo cualquiera de sus CIFs. Es decir, es un poco un yo me lo guiso, yo me lo como. Exactamente. Es decir, se obvia, nos saltamos cualquier tipo de garantía de un Estado de Derecho. ¿Qué bienes tiene inmatriculados la Iglesia Católica en España a día de hoy? A ver, tiene inmatriculados todo tipo de bienes. Cuando digo todo tipo de bienes me refiero a una ermita, una iglesia, una casa rectoral, un viñedo, un frontón, un kiosco, cualquier tipo de bienes. Y lo que nos ha interesado sacar a la luz desde hace años, y en esas estamos, es cuántos bienes tienen matriculados. Vamos a ver, desde lo profano, sin entender del tema. Habrá muchas personas en casa que digan, pero claro, si tiene inmatriculada la ermita de mi pueblo, lógico parece que la ermita sea de la iglesia, ¿o no? No, o por lo menos no es así de lógico como parece. A ver, la iglesia es una palabra polisémica, significa muchas cosas. Y entonces vamos a poner dos ejemplos simplemente. Uno, pensemos en un pueblo, un ayuntamiento pequeño, una ermita o una casa del cura. Sí. Por lo general, esa ermita la han construido los vecinos o el ayuntamiento, con dinero y trabajo de los vecinos y del ayuntamiento. Por lo tanto, no parece que eso tenga que ser de la iglesia. Si quien lo ha construido, quien lo ha mantenido, quien ha pagado la luz, el agua y hace las restauraciones es el municipio, parece lógico que eso corresponda al ayuntamiento, al municipio, a todos los ciudadanos. La casa del cura, pues pasa más o menos lo mismo.
La podemos comparar con la Casa del Maestro. También la ha construido el ayuntamiento. La diferencia es que cuando la escuela se cierra, el maestro se marcha, el maestro no pone la casa a su nombre. El obispado sí. Ajá. Y entonces todas las casas rectorales que se han inmatriculado se han hecho por esta vía, sin ningún tipo de garantías, para posteriormente dedicarlas a la mera especulación. Correcto. Bueno, esto entiendo que lleva un salto definitivo en 1946, estamos hablando de tiempos de su excelencia, con lo cual poco había que protestar, o nada en este caso. Bien, llegamos a 2019, la última fecha que tengo aquí es 2017, pero estamos en 2019. ¿Alguien ha dado para atrás a este tema? De forma global, no. No solo no se ha dado para atrás, sino que se ha ido ampliando paulatinamente. Es decir, la Iglesia puede inmatricular bienes a su nombre sin justificar la propiedad desde 1946. Sí. Pero, durante el gobierno de José María Aznar, en 1998, la ley hipotecaria se modifica. Sí. Y entonces se permiten inmatricular también lo que antes no se podía, los bienes de culto. Ermitas, iglesias, catedrales se ha inmatriculado a partir de 1998 en base a esta reforma de la ley de José María Aznar. Por ejemplo, ¿qué bienes conocidos en Asturias por todos proceden de estas inmatriculaciones? Ahí tenemos un problema y es que no los conocemos. No los conocemos porque no se ha contestado. La Junta General del Principado ha solicitado por una vez al menos al registro de la propiedad el listado de bienes inmatriculados y se contestó con una hoja ridícula que ni permitía identificar cuáles eran los bienes ni cuántos eran esos bienes. Pero podemos pensar que si una comunidad de nuestro tamaño, Navarra, puede haber del orden de 2.000 bienes inmatriculados, pues en Asturias habrá por lo menos otros tantos. Lo que sí sabemos por vía indirecta es que todo el prerrománico pertenece a la Iglesia. ¿Por qué por vía indirecta? Pues porque no tenemos la nota de registro, pero sí lo explicita así el libro blanco del prerrománico que acaba de salir a la luz. Sí. Por ejemplo, De todos modos, sí. Santa Cristina Elena sí nos consta. Que Sí, está. Santa Cristina Elena, Sí, es cierto, es un dato que sí nos consta que esté matriculado. ¿Se puede entender que cuando se construyó Santa Cristina Elena, alguien, fuera un rey, fuera quien fuera, lo cedió a la Iglesia y no hay constancia de ello? Pero si es así, habría que actuar como se actúa con cualquier ciudadano. Se abre un expediente de dominio y se investiga. Claro, claro. Bueno, Es más, por lo que comentaba antes acerca de la Iglesia y por qué de la Iglesia, parece lógico que la ermita sea de la Iglesia, pues no solo ese es el ejemplo, porque si en vez de fijarnos en pequeñas ermitas o en casas rectorales, nos fijamos en otra cosa que son las grandes catedrales, los grandes monumentos, los BIC, imaginemos la Catedral de Oviedo, por la poner... Catedral de Oviedo, Sí. la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, están inmatriculadas. ¿Por qué, por ejemplo, no pertenecen a la Iglesia la Catedral de Lisboa? O la Catedral de Notre Dame, en Francia. Eso Hablamos quería de preguntar, Portugal. ¿en otros países cómo se aborda esto? En el Estado portugués, los bienes de esa magnitud pertenecen al Estado portugués. En Francia, Notre Dame Notre Dame. pertenece a la administración francesa. En Alemania, la Catedral de Colonia pertenece al Estado alemán. ¿Y el resto de catedrales? No lo sé. Bien, correcto. Pero, en principio, en ninguno de esos países se ha producido un fenómeno similar a la inmatriculación. No hay precedente en Europa de un sistema de acceso al registro de la propiedad, ni como este, ni siquiera similar. Y de hecho ha habido varias sentencias que así lo confirman y así Claro. lo critican. Claro. Esto implicaría volver el proceso atrás. No sé si se puede realizar, si no, lo desconozco. ¿Sería una desamortización de Mendizábal parte 2? ¿Capítulo 2? En absoluto, porque primero que la amortización de Mendizábal no hubo expropiación, sino restricción del uso. Y aquí nosotros no cuestionamos para nada el uso. Uso y propiedad. Si un edificio es de uso religioso, nadie cuestiona que sea así. Y debe de seguir de uso Debe seguir religioso. siendo. Cosa distinta es que la propiedad de ese edificio Sea pública. pública. Y así pasa en toda Europa. Claro, es curioso. Recientemente hemos tenido un debate de los 5 candidatos a ser presidente del gobierno
con más posibilidades de llegar a serlo. No son los únicos partidos políticos, pero entre estos cinco parece que uno al menos saldrá presidente. No han tocado este tema, porque esto no lo toca ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro, ni los de pa' aquí, ni los de pa' allá. Bueno, ahí hay que pensar que toca muy pocas cosas, ¿eh? Bueno, entonces, claro, desde el bienestar animal hasta, pero tocan, hasta de todo. hay muchos aspectos de lo que es la vida, el funcionamiento de la sociedad, que en este debate político en el que el Estado español y las peleas entre ellos parece que son los mismos argumentos. De hecho, es verdad que el gobierno posee desde hace tiempo, porque nosotros tenemos el informe del registrador de Puebla de Siero, con lo que está inmatriculado en Puebla de Siero y con una coletilla que dice: me extraña que me pidan esto porque está en manos del gobierno desde no sé cuándo. Religión Digital ha publicado, y muchos periódicos han publicado, que tienen constancia de que el gobierno posee una relación de los bienes inmatriculados. El valor del voto religioso en las elecciones parece que inhibe a determinadas cosas, porque el gobierno en funciones dijo que lo iba a publicar y no se atrevió. ¿Cómo negoció eso con el cadáver de Franco? No lo sabemos. Pero parece que hay un miedo a hacer público. Lo que pedimos nosotros inicialmente es conocer la dimensión del problema. Religión Digital estima que hay más de 100.000 bienes inmatriculados. Lo dice Religión Digital, no lo digo yo. Y si esos bienes fuesen claramente propiedades de la Iglesia, pero cuando se inmatriculan las murallas de Artad, cuando se inmatricula todo lo que va a ser cubierto por el pantano de Itoz para cobrar las indemnizaciones, entonces el apoyo moral del hecho de la inmatriculación nos parece muy dudoso. Correcto. De hecho, en un pequeño municipio como es Rivadavia, en 2 días del 2018, en abril, uno en febrero y otro en abril, se inmatriculan 33 propiedades, en las que entran ermitas, pero entran también terrenos, entran cementerios, entran una serie de cosas que a los ciudadanos nos hace sospechar que los intereses que mueven a esa inmatriculación no son puramente. En algún momento, algún jerarca de la Iglesia Católica dijo que lo hacían para proteger esos bienes. Ahora estamos con el caso de la Rectoral, que está al lado del Santa María del Araco. Sí. El proyecto es convertirlo en un chalet de lujo, Sí. para después venderlo. Sí, claro. Sí. Entonces, la apoyatura moral de la operación presenta serias dudas. El volumen de la operación es escandaloso. Y lo que se pide en un primer principio es que se conozca, que se haga público, que se sepa cuántas propiedades que debían de ser comunales, que hablo de propiedad, no estamos discutiendo el uso. Sí. Claro, cuando el uso se cambia, cuando la casa rectoral no se necesita como casa rectoral, debe de volver a quien fue. Claro. Es una vergüenza que del prerrománico solo la fuente de Foncalada sea pública. Sí. A día de hoy, en España, ¿alguna otra religión se beneficia de esto? No. Esta es una prerrogativa que solo ha tenido la Iglesia Católica. Por ejemplo, la mezquita de la M30, ¿quién la ha construido? La verdad es que no lo sé. Pero, no lo sé. ¿Quién la mantiene? Pero es distinto. Vamos a ver. Este problema no se presenta en obras de nueva construcción. No, pero vamos a ver. Porque en una obra de nueva construcción... No hay muchas mezquitas en la historia de España, pero vamos a ver. Por ejemplo, tenemos la mezquita de la M30. Sí. La pregunta es, ¿quién la construyó? No lo ¿quién pagó la obra? Billete encima de billete. No lo sé. ¿Quién la mantiene? No lo sabemos. ¿Quién la usa? Y no es un problema que nosotros, como Comisión de Inmatriculaciones, nos preocupe. Correcto. De mano. Nos puede preocupar, por ejemplo, a Asturias Laica sí le puede preocupar que se ceda terreno público para construir un templo, en este caso. Templos o colegios privados. Sí nos puede preocupar. Como defensores de un Estado laico, nos molesta el que se invierta el dinero público en negocios privados, porque, por ejemplo, la Almudena se reconstruyó con dinero público y ahora sabemos que se venden parcelas en la Almudena para enterrar a los ricos. Entonces, ese tipo al que los compre, al que los pueda pagar, necesariamente rico. Los pobres no pueden pagarse eso. Que lo pueda pagar. Entonces, ese tipo de cosas sí nos preocupan desde un punto de vista más amplio, pero en este caso concreto de las inmatriculaciones estamos en contra de un privilegio concedido a una religión por un dictador.
Bien, Por cierto, que en 2015 ya se cambió, ¿eh? Ya se cambió. O sea, se quitó la ley en el 2015, y a partir de 2015 no se puede No inmatricular. se puede realizar esto. Se ha puesto en contacto en Asturias con la Junta General del Principado, entiendo, con algunos ayuntamientos, entiendo también. A nivel nacional con el Gobierno central. Ahora solo queda que todo siga su curso y se realice. Se conozcan esos datos. Perdón. Se conozcan esos datos. Se conozcan esos datos. Si es que hay voluntad de que se conozcan. Evidentemente. Hombre, lo que está claro es que voluntad en principio mucha no la hay, porque los datos de inmatriculaciones a nivel estatal desde 1998 están en poder del Ministerio de Justicia a nivel estatal y todavía no se han hecho públicos. Claro. Desde hace un año se ha prometido que se harían públicos y no se han hecho. Decía yo al inicio, darle a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, y finalizo diciendo, con la Iglesia hemos topado, Por ejemplo. en este caso, ¿no? que ya decía Cervantes en el Quijote. ¿no? Pues José María Rosell, coordinador del Grupo de Inmatriculaciones de Asturias, Luis Fernández, presidente de Asturias Laica, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y aclararnos qué es esto de las inmatriculaciones que ustedes titulan un expolio monumental. Muchísimas gracias por estar esta Muchas noche con gracias nosotros. por escucharnos. Nos vamos muy rápidamente a los anuncios, volvemos y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues así llegamos al final del programa de hoy, programa, bueno, pues en el que hemos tratado de muchos y variados temas y que esperamos que haya sido de su agrado, como esperamos que sea también el de mañana. Nos vemos a partir de las 10 de la noche, aquí, en el YE de Asturias Televisión, en Telecable. Gracias por su atención y que descansen.